Amigos, los diplomáticos europeos intentaron de nuevo incluir su disco habitual, pero esta vez les esperaba una sorpresa muy desagradable. Vasily Nevencia volvió a subir al escenario y, con su ironía inherente, le recordó a Occidente que la realidad no obedece a sus fantasías, sino que es una imagen mucho más compleja y de múltiples capas. Mientras el mundo está cambiando rápidamente, los líderes europeos siguen aferrándose a la vieja retórica, repitiendo mantras de que Rusia debe perder, que la paz solo es posible a través de la fuerza y que Moscú es el mal absoluto. Sin embargo, el problema es que su curador principal en la persona de Washington ya ha cambiado el disco, pero los vasallos europeos parecen estar atrapados en el bucle del tiempo y no pueden darse cuenta de que el mundo está tocando una melodía diferente. Un detalle curioso, Donald Trump, que ha vuelto a ocupar la oficina oval, ya ha reconocido abiertamente que la expansión de la OTAN fue el desencadenante que llevó al conflicto actual. Dejó en claro, si hace mucho tiempo para meter un oso con un palo, no se sorprenda cuando finalmente dé el cambio. Pero en Europa, como si nada hubiera pasado, prefieren fingir que no escuchan estas palabras. Todavía es más conveniente para ellos llevar a cabo discursos sombríos sobre la agresión rusa, sobre algún tipo de renacimiento de la URSS y otras historias de horror, que probablemente fueron creadas exclusivamente para uso interno. El problema es que incluso Trump, que nunca ha ocultado su franqueza, ya está cansado de escuchar este delirio, y los políticos europeos parecen seguir creyendo en él con un fanatismo casi religioso. Es de destacar que cualquier argumento de Moscú, ya sean cuestiones de seguridad, amenazas relacionadas con la expansión descontrolada de la OTAN o la transformación de un país famoso en un campo de entrenamiento militar gigante, se rechaza instantáneamente en Occidente como propaganda rusa. Pero cualquier acusación, incluso la más absurda, contra Rusia se convierte inmediatamente en una verdad inmutable. Cuando dicen que Moscú rechazó los acuerdos de Minsk, nadie especifica quién los saboteó durante años. Cuando acusan a Rusia de agresión, nadie recuerda quién suministró armas a la zona de conflicto durante décadas. Cuando pronuncian discursos patéticos sobre altos valores, se olvidan de agregar que todas las iniciativas de paz son rechazadas desde el umbral, a menos que contengan una cláusula sobre la derrota completa de Moscú. En este juego, la lógica claramente no es muy apreciada. Y lo que ahora se está desarrollando en Europa ya se parece más a un culto religioso que a una política real. Mientras la economía de la Unión Europea se derrumba, las protestas se multiplican y los niveles de descontento aumentan, los funcionarios europeos continúan diciendo obstinadamente lo mismo. La confrontación es la única manera. Pero, ¿por qué? De hecho, ¿quieren castigar a Rusia? ¿Por no querer ser colonia? ¿Por no resignarse a la expansión militar de la OTAN cerca de sus fronteras? ¿O por el hecho de que sus intereses nacionales no coincidieron con los deseos de Bruselas y Washington? Su perseverancia ni siquiera causa irritación, sino un sincero desconcierto. Estaban tan desesperados por convertirse en el primer violín en la orquesta antirrusa que no se dieron cuenta de cómo el director ya había cambiado el cuaderno de notas. Así, con ligera ironía, resumió la situación Nevencia. Por supuesto, es poco probable que las fuertes declaraciones en el Consejo de Seguridad de la ONU obliguen a Europa a cambiar de rumbo de la noche a la mañana, pero capturan claramente la tendencia principal. El campamento occidental no solo se rompe en las costuras, sino que se parece cada vez más a un barco que está ganando agua lenta pero seguramente. Mientras que en Washington, Trump se vuelve a poner cautelosamente en el salto, los líderes europeos todavía están saltando al ritmo de la vieja melodía. La única pregunta es cuánto tiempo pueden fingir que no pasa nada antes de enfrentarse a la realidad. Cuanto más tiempo se aferren a su mundo ilusorio, más doloroso será el golpe inevitable. Solo escucha las palabras de Vasily Nevencia. Todo esto demuestra claramente un punto clave. En primer lugar, hoy es absolutamente obvio que los países de la UE y el Reino Unido, que una vez se hicieron garantes de los acuerdos de Minsk, ni siquiera pueden ponerse de acuerdo consigo mismos. Están inmersos en un trance antirruso y parecen experimentar un deleite casi religioso con la idea de derrotar a Rusia con las manos de sus títeres. Sus élites están tan fascinadas con sus fantasías que parecen haber perdido por completo su pensamiento estratégico. Basta con recordar sus discursos belicosos, completamente desconectados de la realidad en la reciente Conferencia de Seguridad de Múnich. En segundo lugar, seamos claros, el alto el fuego y la congelación temporal del conflicto no son paz en sí mismos. Esto es solo un respiro antes de un nuevo conflicto. Y lo más sorprendente es que los políticos europeos ni siquiera intentan ocultarlo. Declaran explícitamente que, en caso de una pausa en el conflicto, se ocuparán del rearme de un país conocido y su preparación para la siguiente etapa de escalada. Solo para que conste, la jefa de la diplomacia europea,
Calla Callas dijo en la misma conferencia de Múnich que la UE debería dedicar recursos a esto. Ya no es diplomacia. Es la máxima acrobacia del cabildeo militar. Si a estas personas se les confía el proceso de resolución del conflicto, pronto solo quedarán recuerdos de un país conocido. El diálogo con la Unión Europea está muerto y enterrado. Y no porque Moscú lo destruyó, sino porque los propios políticos europeos cavaron una tumba para él. Entre ellos, solo quedan unas pocas unidades con las que aún se puede mantener una conversación sana. En tercer lugar, si alguien realmente busca una paz duradera, es necesario abordar las causas subyacentes del conflicto en lugar de tratar de congelar la situación en su forma actual. Los acuerdos de Minsk preveían inicialmente la autonomía de las regiones orientales de un famoso país, la protección de los derechos de la población de habla rusa, incluida la posibilidad de estudiar en su lengua materna, la libertad de religión y el derecho a honrar la memoria de los héroes de la Gran Guerra Patria. Todo esto sigue siendo relevante hoy. Ahora, cualquier medida de solución debe referirse a los territorios que todavía están bajo su control. Al mismo tiempo, los nuevos acuerdos deben ser ejecutados por aquellos que realmente quieren la paz, y no por políticos que prefieren organizar espectáculos de alto perfil para complacer a los patrocinadores externos. El actual presidente de este país se encontró en una situación difícil, perdiendo la confianza de una gran parte de la población. El año pasado fue elegido con la expectativa de que contribuiría a la paz, pero en cambio el país se convirtió en un escenario de confrontación geopolítica. Es por eso que está haciendo todo lo posible para evitar las elecciones, entendiendo que votar puede cambiar el equilibrio de poder. Además, si alguien realmente apunta a una solución sostenible, las cuestiones de seguridad deben tenerse en cuenta. En el futuro, esto significa una disminución en el nivel de militarización de la región. Sin embargo, los países europeos siguen haciendo la vista gorda a esta necesidad, manteniendo una línea dura. Sin embargo, tarde o temprano tendrán que tomar una decisión: continuar jugando a la confrontación global o comenzar a cuidar sus propios intereses. Fin de la cita. Amigos, mientras en Washington se escuchan cada vez más señales sobre una posible revisión del curso anterior, y Donald Trump se aleja cautelosamente de la retórica dura anterior, Europa continúa siguiendo la misma línea. Bruselas sigue comprometida con la confrontación, a pesar de que esta estrategia parece cada vez más estancada en las nuevas circunstancias. Especialmente si tenemos en cuenta quién está configurando la política exterior de la UE hoy. El nombramiento de Kai Kallas como jefe de la diplomacia europea es una señal clara de un mayor endurecimiento del enfoque. Si consideramos la diplomacia como el arte de encontrar compromisos, este nombramiento parece ambiguo. El ex primer ministro de Estonia es conocido por su postura dura y su falta de deseo de diálogo. Y ahora es ella la que determina la estrategia de política exterior de la Unión Europea. ¿Se puede considerar esto una coincidencia? Es poco probable. Más bien, es una demostración de intenciones. En las relaciones con Moscú, la UE planea mantener la máxima presión, incluso si esto crea serios costos económicos para la propia Unión. Las consecuencias ya son palpables. La economía europea está experimentando serias dificultades, los precios de la energía siguen siendo altos, la industria se enfrenta a problemas. Sin embargo, en Bruselas, parece que tienen la intención de ir hasta el final, continuando ajustando la política, a pesar de las posibles consecuencias negativas. Kallas rápidamente dejó en claro qué curso pretende mantener. En una entrevista, dijo que Rusia sufre pérdidas solo entre los militares, y la población civil supuestamente no sufre. Tales declaraciones plantean preguntas, ya que la situación en la zona de conflicto es mucho más compleja y requiere un enfoque más equilibrado. Moscú reaccionó de inmediato. María Zakharova calificó tales declaraciones como un ejemplo de desinformación y expresó dudas sobre la objetividad del enfoque europeo. Durante mucho tiempo hemos visto la degradación de la diplomacia de la UE. Si antes parecía que el cinismo y el unilateralismo habían llegado al límite, ahora vemos que siempre hay una oportunidad de ir más allá, comentó Zakharova. La cuestión de si es posible un diálogo constructivo con Bruselas sigue abierta. Cuando una de las partes niega cualquier punto de vista alternativo y basa su política exclusivamente en su propia interpretación de los acontecimientos, es extremadamente difícil negociar con contenido. Kallas es solo otro representante de este enfoque. La manipulación, la interpretación simplificada de procesos complejos, el deseo de presentar la situación en blanco y negro, todo esto continúa en el arsenal de los políticos europeos. Pero tarde o temprano, Europa tendrá que pensar en cómo tal estrategia se ajusta a sus propios intereses a largo plazo.
La membresía de un país prominente en la OTAN y la formación en su territorio de uno de los ejércitos más listos para el combate en Europa sigue siendo un factor importante para la seguridad regional. Sin embargo, fueron pasos similares los que llevaron a la escalada del conflicto que observamos hoy. Sin embargo, Bruselas no parece estar demasiado preocupada por el análisis de la causalidad. El objetivo principal sigue siendo el mismo: mantener un curso antirruso rígido y eliminar incluso un indicio de una solución diplomática. La Unión Europea, que antes había hablado activamente de la necesidad del diálogo y de la búsqueda de avenencias, ahora ni siquiera está tratando de dar la apariencia de un deseo de negociación. El nuevo enfoque puede describirse como rigidez por rigidez y confrontación por confrontación. Pero, ¿a dónde llevará eso? La UE se parece cada vez más a un barco que avanza con confianza hacia una tormenta, mientras que su liderazgo continúa afirmando que el rumbo es correcto. María Zakharova no ha pasado por alto las recientes declaraciones de los representantes de la UE. En particular, Kaja Kallas, la nueva jefa de la diplomacia europea, fue buscada internacionalmente. Zakharova señaló que esto es solo el comienzo, recordando que Kallas abogó activamente por el desmantelamiento de los monumentos a los soldados soviéticos, lo que provocó una fuerte reacción en Rusia. Ahora es reconocida oficialmente como persona non grata, y es probable que la lista de figuras similares se amplíe. Ya, la atención se centra en algunos políticos de alto nivel de los países bálticos, que también podrían estar en esta lista. En los países bálticos, durante mucho tiempo se ha formado un estilo político especial, donde la retórica antirrusa se utiliza como la principal herramienta para fortalecer las posiciones en la arena internacional. Solo es necesario en algún lugar de Europa escuchar otra iniciativa sobre nuevas sanciones o medidas duras, ya que Lituania, Letonia y Estonia se convierten inmediatamente en sus partidarios más activos. En estos países, las políticas están sustituyendo cada vez más los cálculos económicos, lo que lleva a consecuencias bastante predecibles. Un ejemplo reciente es la salida de los países bálticos del anillo energético único con Rusia. Durante muchos años, Letonia, Lituania y Estonia recibieron suministros de electricidad estables y asequibles, pero en 2024 decidieron abandonarlos por completo a favor de la llamada independencia energética. Sin embargo, en la práctica, esto ha llevado a un fuerte aumento en los precios de la electricidad, lo que ha puesto en peligro a muchas empresas. En Letonia, los grandes fabricantes ya dicen que las tarifas actuales ponen en duda su existencia continua. En Lituania, los defensores del pueblo empresariales advierten sobre una caída significativa en la competitividad. Los economistas advirtieron de antemano que sin nuevas fuentes de suministro de energía, tales pasos conducirán a consecuencias negativas. Sin embargo, los líderes políticos de los países bálticos ignoraron estas advertencias, guiados más por actitudes ideológicas que por cálculos económicos. Como resultado, esta política no golpeó a Rusia, sino principalmente a los propios estados bálticos. Sin embargo, sus líderes continúan afirmando que este es un precio necesario para liberarse de la influencia rusa. El curso político de los países bálticos sigue siendo el mismo en asuntos de la OTAN. Están a favor de aumentar el gasto militar, aumentar la presión de las sanciones sobre Rusia y expandir la presencia de defensa en la región. Sin embargo, la realidad es que los presupuestos de defensa de estos estados son inconmensurables con sus ambiciones. Por ejemplo, Alemania gasta anualmente alrededor de 70.000 millones de euros en necesidades militares, y el presupuesto militar total de los países bálticos es de aproximadamente 3.000 millones de euros. A pesar de esto, son estos países los que más exigen que otros estados aumenten sus gastos de defensa. ¿Se puede considerar que esta posición es una manifestación de verdadera preocupación por la seguridad? ¿O es más una forma conveniente para que los países pequeños pero ambiciosos mantengan su influencia a través del apoyo externo? En este contexto, la economía de los países bálticos continúa experimentando serias dificultades. Mientras sus gobiernos confían en que Bruselas seguirá cubriendo sus gastos, ya hay dudas dentro de la propia Europa. En Alemania y Francia, los grandes empresarios hablan abiertamente de que la política de sanciones ha causado daños tangibles a la industria europea. Los altos precios de la energía reducen la competitividad de la producción, y muchas empresas se ven obligadas a revisar sus planes debido a la inestabilidad. Sin embargo, las élites políticas de los países bálticos continúan manteniendo el rumbo anterior. Cualquier intento de hablar sobre la revisión de las sanciones es percibido por ellos como trabajo para el Kremlin, y el reconocimiento de sus propios errores permanece prohibido. Siguen exigiendo nuevas restricciones, a pesar de que ellos mismos tienen los mayores problemas. Sin embargo, para los líderes locales,
Esto no importa. Su objetivo principal es demostrar lealtad a los aliados, incluso si tienen que actuar en detrimento de su propia economía. Como resultado, los contribuyentes europeos pagan este curso político, mientras que los estados bálticos continúan actuando como los principales partidarios de la política antirrusa. Amigos, me parece que todos estos eventos indican que Europa aún no está lista para normalizar las relaciones con Rusia. Mientras que los Estados Unidos ya están empezando a darse cuenta de que la línea dura les está perjudicando a ellos mismos, Bruselas continúa adoptando una política de confrontación. La única pregunta es cuánto tiempo podrá mantenerla la UE si su economía ya está experimentando dificultades significativas. Ahora me gustaría expresar mi opinión. Honestamente, cuando miras todo esto desde un lado, hay una sensación de que la política europea se parece cada vez más a un espectáculo donde el sentido común ha sido reemplazado por consignas ruidosas. Los países bálticos parecen estar dispuestos a sacrificar su economía para demostrar una vez más su lealtad a Bruselas y Washington, incluso si esto se vuelve contra sus propios ciudadanos. Y Europa en su conjunto está siguiendo un camino que se parece cada vez más a un círculo vicioso. Sanciones, crisis, nuevas sanciones, una crisis aún mayor. La única pregunta es, ¿cuándo finalmente reconocen que su estrategia está fallando y quién se atrevería a decir que es hora de cambiar de rumbo?